Hemos llegado a lo más importante, que es oír la palabra de nuestro gran Dios. Y he estado compartiendo una palabra que el Señor me entregó y ya algo compartí en estos días con ustedes. Un título que Dios me entregó porque siempre cuando yo oro muy de mañana al Señor y yo converso con Él, y le digo: Señor, ¿qué tengo que llevarle a tu pueblo en este día? Y converso con Él. Si a veces nosotros enseñamos a la iglesia que el orar es conversar con Dios, entonces eso significa que yo también debo dejar hablar a Dios. Y por lo tanto, muy de mañana, muy de madrugada, yo estoy conversando con el Señor, manifestándole de que Él me entregue una palabra para la iglesia, para estos tiempos tan difíciles, tan angustiosos, tan desesperantes. Y cuando vemos la maldad que cada día se multiplica, Dios tiene que tener una palabra para el pueblo de hoy. Y por lo tanto yo le pido al Señor, y con tanta fuerza, con tanta vitalidad estoy en esa oración, que llega el momento en que yo le digo: Señor, ahora tu siervo escucha y yo quiero que tú me digas cuál es la palabra que yo tengo que entregar en este día a tu pueblo. Y constantemente el Señor me habla con voz pequeña al corazón. ¿Cómo eso, la voz pequeña al corazón? Para que usted me pueda entender, son como presentimientos que vienen de repente. Y cuando yo termino de orar para dejar hablar al Señor, yo estoy transportado así como en el infinito en la oración, esperando captar, o Dios me habla audiblemente, como yo he sentido la voz audible de Dios, o me habla con voz pequeña al corazón, o me da una visión, pero Dios tiene que saberme hablar y mi oración tiene que ser contestada por Él. Y por eso que pueden pasar muchos minutos, una hora o más, hasta que Dios hace su intervención. Y en este caso, le pedí el mensaje a nuestro Dios. Y la voz pequeña de Dios al corazón me dice: silencio, silencio, silencio. Y le digo al Señor: Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que lleve una palabra acerca del silencio? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué tienes tú para entregarle a tu pueblo cuando usted me está hablando silencio? Y me levanté después de un tiempo de la oración y empecé a analizar esta palabra, silencio. Empecé a escarbar en la palabra de Dios, es decir, la Biblia, qué podía encontrar para la iglesia. Dios me habló silencio. Y Dios me entregó esta palabra. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Según la Nueva Traducción Viviente, dice la Biblia: hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Imagínense la palabra que Dios me entregó. Y como decíamos en estos días, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y a veces estos necios que no conocen a Dios son sabios, saben permanecer callados y son prudentes en el momento que tienen que hablar. Y el Señor empezó a tratar esta palabra. Y como decíamos, este año se debe destacar la iglesia del Señor guardar silencio en ciertas ocasiones. Silencio que no se guardan a través del Facebook, como el que la gente se da la libertad de hablar cualquier cosa. Y cuando hay cosas que para mí no deben estar, y menos en mi perfil o en mi página, yo lo borro, porque eso no va a edificar. Lo que edifica es un buen contenido, una buena palabra, una buena dirección a alguien que necesita una orientación plena. Porque para eso para eso estoy usando las redes sociales. Pero hay gente que no calla, habla lo que siente, no meditan en sus palabras que están escribiendo, que pueden dañar, perjudicar a las personas. No importa sean religiosos,
quienes sean, deben de guardar la ética de la responsabilidad. Es por eso que manifiesto este año debe ser un año donde la iglesia del Señor se destaca, donde la iglesia debe guardar silencio en ciertas ocasiones. Debemos ser gente sabia. Si los necios son sabios, saben permanecer callados. No hablan ligeramente para no tener problemas con nadie. Y yo le manifestaba a ustedes que mi hijo mayor, el que murió accidentado en la carretera, siendo un tremendo intelectual, un tremendo profesional, Jaime me dijo un día: papá, usted que se rodea con tanta gente, siempre use la ética de la responsabilidad, la ética de la responsabilidad. Siempre cuente 10 antes de dar su opinión, para que su opinión no dañe a nadie. Encontré muy sabia esas palabras de mi hijo. Posteriormente me dijo: siempre mire alrededor antes de hablar. Si hay alguien que no le va a hacer bien lo que va a hablar, abstención de hablar, papá. Abstención de hablar, papá. Y era una buena orientación que mi hijo me estaba dando, y que me hace hoy especificárselos a ustedes. Si analizamos la iglesia y el mundo, son muy pocos los que miden sus palabras. No hay abstención de hablar. Cuando yo tengo a veces que escuchar programas radiales, cuando a veces tengo que ver el Facebook, me doy cuenta que mucha gente creyente con ciertos títulos eclesiásticos no tienen la delicadeza para hablar. No cuentan 10 antes de escribir. No miran el daño que pueden causar a la iglesia del Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles, angustiosos, desesperantes que estamos viviendo. Escuchamos tantas situaciones como ofenden a ministros. A mí no me interesa la vida de ningún siervo del Señor, cada cual es usado a su manera. Y si hay alguno que se ha salido del patrón que Dios nos ha entregado para movilizar el reino, un día tendremos que dar cuenta, pero tengo que usar la sabiduría, ser sabio para poder manifestar mis comentarios, mi conversar, mi hablar, y que estas palabras sean edificantes. Por eso digo, si estamos analizando la iglesia y el mundo, son muy pocos los que miden sus palabras. No hay abstención de hablar. ¿Qué dice la Biblia? En nuestro comportamiento de guardar silencio, ¿qué vimos la última vez? Es un tiempo de guardar silencio en presencia de nuestros enemigos. Debemos de guardar silencio cuando las circunstancias lo necesitan. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que guardar silencio en el tiempo de mal. Debemos de guardar silencio, amados, en el tiempo. Y eso se lo digo con todo el corazón. Tiempo de guardar silencio en la casa de nuestro gran Dios. Debemos de guardar silencio. Dice el libro de Habacuc, en la Nueva Traducción Viviente: pero el Señor está en su templo. El Señor está en nuestro templo, donde se glorifica, donde se exalta el nombre de nuestro Dios. Hay tantos ministerios, hay tantas casas de Dios. Eso me da a mí el respeto que yo debo tener y guardar como nunca antes silencio en la casa de Dios. Porque la Biblia dice: pero el Señor está en su templo, y que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Guarde silencio. No podemos usar la casa del Señor para cualquier cosa. La iglesia no es un círculo social donde damos nuestras opiniones, donde a lo mejor está el hombre de Dios entregando el mensaje, pero nosotros tenemos otro tipo de conversación. Guarde silencio. Guarde silencio en la casa de Dios, sintamos el respeto.
Yo tenía un suboficial mayor jubilado del ejército, que en paz descansa, mi hermano Raúl Rojas. Un día me dijo: hermano Pino, a la iglesia evangélica hoy día le falta reverencia romana. No guardan respeto por nuestro Dios que está en el culto. No guardan la delicadeza para con nuestro Dios que está presente para bendecir su iglesia. Y yo le encontré razón a mi hermano Raúl. Ciertamente, nuestros amigos católicos, cuando ellos van a misa, van con mucha reverencia, llegan a entrar en puntilla, hacen todos sus actos religiosos y en la forma que se sientan, y todo el mundo está en silencio, lo cual nosotros no lo tenemos. Pero ¿qué nos dice el Señor hoy? Tiempo de guardar silencio en la casa de Dios. Tiempo de guardar silencio en la casa de Dios. Cada hombre de Dios, de los ministerios, de las iglesias, Dios ha estado con ellos, han pasado horas preparando el mensaje que Dios les entregó. Y una iglesia que no quiera escuchar lo que Dios le entregó a ese hombre de Dios es una falta de respeto. Por eso Dios nos dice hoy: tiempo de guardar silencio en la casa de Dios. Yo voy a la iglesia porque Dios está presente y Dios dará las bendiciones que yo voy a buscar. Necesito refugiarme más en el Señor. Lo que no puedo hacer en mi casa, lo hago en la casa de nuestro Dios. Adorarle en espíritu y en verdad y fortalecer mi vida por la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe guardar silencio en la casa de Dios. También, amados, es tiempo de guardar silencio en la presencia de Dios. Para mí es vital la presencia de Dios en la casa de Dios, porque vienen cientos de personas con diferentes tipos de necesidades, con diferentes tipos de problemas y dificultades. Vienen personas enfermas físicamente. Vienen personas quebrantadas emocionalmente, donde la depresión, el miedo, las crisis de pánico está causando tanto daño en sus vidas, y ellos corren a la casa de Dios porque saben que la presencia de Dios está presente para liberarlo de todo quebranto, de todo dolor. Pero a veces no guardamos silencio en la presencia de Dios. Podemos hacer cualquier actividad en la casa del Señor mientras el hombre de Dios está predicando la palabra de Dios, está sintiendo la unción del Espíritu Santo, y hay una iglesia que no guarda silencio, donde se está manifestando la santidad del Dios viviente. No guardan silencio, no guardan respeto. Y es por eso que a veces nuestras reuniones se transforman en reuniones religiosas, carismáticas, pero sin fuego, sin poder, porque no hay respeto a la presencia de nuestro gran Dios y el llamado del Señor. Es tiempo de guardar silencio en la presencia de nuestro gran Dios. ¡Aleluya! Imagínense lo que Dios me entregó en esa oración cuando me entregó esta palabra. Silencio, silencio. No tenía la menor idea qué hablar del silencio, pero Dios me llevó a escarbar la palabra de Dios. Algo había, y esta es la verdad que Dios nos está hablando, que a veces nosotros no sabemos guardar silencio, guardar silencio, guardar silencio. Señor, graba esta frase, Señor, con llama de fuego en el corazón de los que me están viendo en este momento, los que me están escuchando por radio, los que me están escuchando por las redes sociales. Graba con fuego, Señor, esta frase, Señor, que deben guardar silencio, deben guardar silencio. En la casa de Dios deben guardar silencio cuando tu presencia está en medio de tu pueblo, para que veamos esa gloria grande, veamos milagros, prodigios y maravillas, y la palabra que está saliendo por el hombre de Dios traspasando los corazones, porque hay una iglesia que ha guardado silencio y ha sentido respeto por aquel que le da vida a la iglesia. ¡Aleluya! El Señor me dio un pasaje bíblico, Sofonías, capítulo 1, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: guarden silencio en presencia del Señor soberano. Así que cuando usted vaya a la iglesia, cuando usted vaya a su congregación, guarde silencio. Usted va a una sola cosa:
Que Dios derrame su presencia sobre su vida. Que Dios conteste sus necesidades. Va buscando sanidad divina y por sobre todas las cosas va buscando la palabra que Dios ha preparado y le ha entregado al ministro del Señor. Y esa palabra debe hacer efecto en su corazón. Y por lo tanto, mientras se está movilizando todo el culto glorioso bajo la presencia del Señor, usted debe guardar silencio. ¿Qué dice este pasaje bíblico? Sofonía 1:7. Guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día de juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza, ya ha seleccionado a su verdugo. ¿Qué quiero decirle con esto? El año 605 a.C., Judá casi... Primero que fue destruido todo Judá, casi hubo un exterminio. El pueblo babilónico arrasó con Judá. Y fue terrible esa situación, cómo Dios mostró su ira. Pero ahora Dios vuelve a decirnos que ahora viene una gran tribulación al planeta Tierra, donde el zarandeo diabólico será tremendo. Y es por eso que yo anuncio, hermano, Cristo viene. El escenario ya está preparado en este planeta Tierra. Los hombres son capaces de realizar cualquier situación para quebrantar la vida del planeta Tierra. Hace unos días atrás salía en todos los medios de comunicaciones. China del Norte hizo un ensayo con una bomba de hidrógeno. Y eso elevó, ¿qué cosa? Elevó una protesta general y universal contra China del Norte, haciendo ensayos con una bomba de hidrógenos. Y dice que cuando la experimentaron, se sintió como un temblor de 5 o más grados. Imagínense los hombres, los que tienen ellos ya almacenado. Estados Unidos tiene la bomba de neutrón. Y esa bomba de neutrón la tiene profetizada el profeta Zacarías, que cuando llegue ese día terrible de Dios, estarán en la guerra. Y esa bomba será lanzada. Y dice que los soldados que enfrentarán esa guerra, sus carnes se les caerá de sus brazos, de sus caras y las cuencas de sus ojos serán absolvidas. Y dice que abrirán la boca y la boca se les va a deshacer. Será algo horrible lo que va a suceder en esa guerra infernal. Y todos estos poderes atómicos van a ser utilizados. No sabemos cuándo, pero sí, ya Dios está anunciando. Lo anunció al principio. Como Judá, 605 años de Cristo, Judá casi fue exterminado por los babilónicos, pero lo que viene ahora, según la palabra de Dios, lo que viene ahora, la gran tribulación, será terrible. Pero dice la palabra de Dios también, en el libro de Isaías, capítulo 27, versículos 20-21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación de Jehová. Aquí está hablando el Señor del arrebatamiento. Anda, pueblo mío, escóndete por un poquito de tiempo. Por un poquito de tiempo, hasta que pase la indignación de Jehová. Dios saca a su iglesia por un poco de tiempo. Este es el arrebatamiento. Porque he aquí, dice la Biblia, porque he aquí que Jehová se sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Mire los hombres como han hecho cosas abominables, prohibidas por nuestro Dios, causándole a nuestro Dios, me imagino, un dolor en su corazón, cómo la maldad se ha multiplicado y contra él. Y la tierra, dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos.
Aleluya. Y el Señor viene a exterminar. Dios se sale de su lugar para exterminar todo mal. Y ahí nos estaríamos acercando, hermanos, acercando el fin del mundo. ¿Pero de qué mundo? El mundo sin Dios. Este mundo que ha hecho cosas desagradables, ha multiplicado su maldad contra Dios. Aleluya. Y van a venir grandes trastornos por la vía de la naturaleza. Van a venir grandes trastornos por la vía humana. Este planeta va a estar a punto, hermano, de exterminar toda vida. Pero Dios no lo va a permitir, porque el hombre, cuando esté a punto de exterminar toda la vida del planeta y por las vías de la naturaleza que van a suceder cosas inusuales, Cristo aparece en su segunda venida para gobernar este planeta con los pocos sobrevivientes que queden en las naciones. Y el mundo sin Dios que quede vivo, se terminó su existencia. Porque Dios, a través de su Hijo, cuando gobierne este planeta Tierra por 1000 años, Él no va a gobernar la Tierra con toda esta gente a que ha programado tanta maldad, tantas cosas abominables. Dios no va a reinar 1000 años con ese tipo de gente. Porque en la gran tribulación, en la gran ira de Dios, a la predicación de los ángeles, a la predicación de los 2 testigos que va directamente el mensaje a los judíos, esa gente se convierte al evangelio en la gran tribulación y serán los que se van a multiplicar como la arena y el mar durante 1000 años. Pero la otra gente sin Dios, antes que descienda el Señor a gobernar este planeta Tierra, se terminó el mundo sin Dios y comienza la gloria del milenio. Es algo tremendo, amados. Por eso la iglesia debe guardar silencio. Debe guardar silencio. Zacarías capítulo 2 versículo 13 dice la Biblia que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción, de su santa morada. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová se sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. ¡Cuánta sangre ha derramado el hombre contra su semejante! En estos días veía cómo habían varias personas dobladas sus rodillas, cómo iban a cortarle sus cabezas. Hay mucho derramamiento de sangre en el planeta, ya eso lo colmó a Dios y todas las maldades que ha hecho el hombre contra él. Ahora Dios se sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Pero todos aquellos que hemos guardado silencio y hemos sentido respeto en la casa de Dios y hemos sentido respeto en la presencia del Señor y hemos guardado silencio y solamente nos lleva a prepararnos para el encuentro con el Señor, que cuando suene la trompeta nos levantaremos por un poco de tiempo para asistir a las bodas del Cordero, donde Jesús se casa con la iglesia. ¡Oh, qué tremendo, amados! Usted se preguntará algo. Ya la hora se me está viniendo encima. Usted se preguntará algo. ¿Hubo un tiempo en que el Señor guardó silencio? Sí. Guardó silencio delante del sumo sacerdote, así lo dice Mateo 26, 62 y 63, dice la Biblia, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican esto contra ti? Mas Jesús, dice la Biblia, callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Pero el Señor no le respondía. El Señor guardó silencio ante Pilato, Mateo 27, 13 y 14. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de manera que el gobernador se maravillaba mucho frente a la actitud de nuestro Señor. Ante Herodes, Lucas capítulo 23, versículos 8 y 9,
Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas al Señor, pero él nada le respondía, estaba en silencio. Delante de los acusadores de la mujer pecadora, dice la palabra de Dios en San Juan 8:5. Y en la ley nos mandó a Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? El Señor no dijo nada. Juan 8:6, maestros decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, él escribía en tierra con su dedo. No le decía nada. En los últimos días de su ministerio terrenal, en San Juan 14:30 nos dice la Biblia, no hablaré, dijo el Señor, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Ayúdenos a decirle al Señor, Señor, no hay nada que tenga el diablo en mi vida. Yo soy de Cristo, soy tuyo. Y poder decir las palabras de Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso el Señor dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aleluya. Amados, todo esto fue profetizado del silencio del Señor. Isaías 41:1 dice la Biblia, he aquí que mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:2. No gritarás ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Está hablando profetizando la actitud del Señor. Isaías 53:7 dice la Biblia, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y primera de Pedro 3:10 dice la Biblia, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, amados, refrene su lengua de mal y sus labios no abren engaño. Apártese del mal y haga el bien y búsquela y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Iglesia gloriosa que estás en la sintonía, recibe esta palabra en este día. El llamado de Dios es silencio. Silencio. Silencio.